bendiga, hermano, hermana, amigos y amigas. Qué bendición que nos encontremos reunidos siempre para seguir edificándonos con la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia, mis hermanos. Les voy a invitar que vayamos a el Salmo capítulo 19 y vamos a leer en esta noche el versículo 7 y 8. Vamos a leer la palabra tal como está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos y amigos, al leer este Salmo 19 nos damos cuenta que en su primera parte nos habla de la grandeza de Dios con la creación. Pero también al leer el versículo 7 en adelante nos damos cuenta también que este salmo exalta también la grandeza de la ley de Dios. No nos referimos a la ley de Moisés, nos referimos a la doctrina de Dios, al testimonio de Dios, al testimonio de sí mismo. Y por eso en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios para que podamos convertir el alma. Desde luego que en el Evangelio, en todos los evangelios de los apóstoles, Jesucristo y los discípulos hablaban sobre la necesidad de convertirse. Pero también nosotros en esta noche vamos a compartir sobre la urgente necesidad de convertirnos internamente, convertir el alma para ser cristianos genuinos. Desde luego que en esta época que nos ha tocado vivir, estamos enfrentando una cantidad de problemas grandes que ya los psicólogos, los psiquiatras están anunciando que en el corto plazo, al mediano plazo, después de que hayamos superado esta pandemia, habrá que superar también los problemas psicológicos, los problemas del alma. Ya están hablando los expertos en que habrá déficit de concentración, especialmente en los jóvenes. También habrá déficit de concentración en los adultos. Pero los que están en el proceso educativo, especialmente los jóvenes, van a tener que sufrir consecuencias de este tipo. Las crisis financieras en los adultos van a ocasionar también problemas de estrés, migraña, dolores de cabeza, ansiedad, falta de optimismo, falta de confianza y falta de control en las propias decisiones. Ya se están viendo casos de insomnio, irritabilidad, depresión, violencia intrafamiliar, y por lo tanto es necesario que podamos ayudarnos a nosotros mismos con la fortaleza y el poder de Dios y podamos convertir el alma. ¿Por qué tenemos que buscar la conversión del alma? Porque es necesario que Dios nos encuentre irreprensibles en lo que es ya inminente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 la palabra declara: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos preparamos, para poder ser levantados cuando el Señor venga por segunda vez, y si somos llamados a su presencia, podamos llegar también a ese sueño profundo hasta que el Señor con voz de trompeta anuncie su segunda venida. Vamos entonces a escudriñar la palabra para que podamos todos convertir el alma. Tenemos una primera verdad, y es que la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. ¿Por qué es perfecta? Porque viene de Dios. No es iniciativa humana, no es la naturaleza humana de un parlamento, de un congreso, el que está rodeado de tantos intereses partidarios, personales y de todo tipo. Es la palabra de Dios, la ley de Jehová, que emana precisamente del Creador y Conservador del universo. Esa es la garantía genuina, perfecta que tenemos para creer que la palabra de Dios es perfecta, y no solamente es perfecta, convierte el alma. Y verdad que tenemos necesidad de convertir el alma. Yo no sé, hermanos, su condición, pero en mi condición me evalúo y declaro, ¿verdad? Lo acepto, que realmente nos falta tanto caminar para tener una verdadera y genuina conversión del alma.
A través de la palabra de Dios, hermanos, que es el más óptimo y más alto nivel de excelencia que Dios ha puesto a nuestra disposición, podemos encontrar que la palabra de Dios convierte el alma. Y sabemos que el alma está compuesto por los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Por lo tanto, llegar hasta el alma es muy difícil, humanamente hablando. No importa que usted sea un profesional de la psicología, de la psiquiatría, no importa la cantidad de capacitaciones y de posgrado que usted tenga. Nadie, humanamente hablando, es capaz de llegar a lo profundo de la naturaleza humana. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios es, dice aquí la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida y es efectiva, tiene eficiencia, porque es cortante más que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir entonces, hermanos y amigos, que la palabra de Dios puede llegar donde el ser humano no llega, donde la psicoterapia no llega, donde los tratamientos psiquiátricos no llegan. El poder de Dios llega a lo más profundo, como una cirugía espiritual, donde Dios abre los tejidos, abre aquellas capas que están cubriendo esas áreas ocultas y llega hasta lo más profundo. Dice aquí que parte el alma, la parte, y usted sabe que cuando un cirujano hace una cirugía, llega a lo más profundo para sacar aquello que no le es útil y al contrario, está dañando nuestro comportamiento y nuestro equilibrio físico a nivel corporal. Así que, mis hermanos, tenemos que prepararnos, abrir nuestras puertas de fe, abrir nuestras puertas del corazón y especialmente del alma para que podamos ser compartidos a través de la palabra de Dios y podamos ser transformados. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cada vez que nos sintonizamos para escuchar palabra, hoy que los templos están cerrados, nos edificamos en el alma y podemos convertirnos. La ley de Jehová es perfecta, mis hermanos, y sabe usted que el testimonio de Jehová testifica a través de cada letra de la bendita y santa palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 encontramos el testimonio de Dios a través de aquello que hace sabio al sencillo. Vamos a leer la palabra de Dios. Buscamos aquí en 1 Corintios capítulo 2. Va a aparecer en su pantalla también este texto bíblico. Y mire qué importante descubrir cómo la palabra de Dios transforma. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquí la palabra, a través del apóstol Pablo, nos declara que la fe no debe estar fundamentada en la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre es limitada y fallamos. Usted falla, yo fallo, pero Dios no falla. Por eso dice aquí que tenemos que tener la confianza que nuestra sabiduría va a estar sustentada en el poder y en la gloria y todo lo que encierra el poder y el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. También, hermanos, declaramos a través de la palabra de Dios que los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Vamos a leer el Salmo capítulo 19, versículo 8. Volvemos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra, mis hermanos, aquí nos está confirmando que a pesar que los mandamientos de Jehová son rectos, pueden llegar a alegrarnos el corazón. Para aquellos que caminamos ya con el Señor entendemos esto. Para los amigos quizás sea un poco complicado o un poco difícil de entender cómo una ley, cómo un precepto me va a alegrar el corazón. Porque humanamente hablando, en el mundo las leyes me restringen, me limitan. En el caso ahora de
de la pandemia nos regulan, nos dan áreas que podemos ejercer y otras áreas que no podemos todavía ejercer. Con Dios el corazón se alegra porque nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y cuando tomamos las mejores decisiones, nos alegramos porque todo obra para bien, todo obra para bendición, y nada de lo que nosotros podemos hacer en la voluntad del Señor va a tener un margen de error, porque Dios es perfecto. Pero tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere que hagamos, porque recordemos que no siempre lo que nosotros planeamos es lo que sucede. Los pensamientos nuestros, nuestros planes y proyectos son limitados. Los planes más altos son los que están arriba de nosotros, son los que están encima de nosotros, y son los planes de Dios, que son planes perfectos. Posiblemente ahora que la pandemia está atravesando a través del tiempo nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras naciones, quizá podamos preguntarnos que cómo Dios permite esto, y nos podemos alegrar en el corazón. Dice la palabra de Dios que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Incluso en la muerte podemos encontrar la bendición. Sé que es triste perder un ser querido. Sé que es triste para nuestras familias que nosotros un día podamos partir de este mundo. Pero esta separación, para los que amamos a Dios, sabemos que es temporal. Y no hay tragedia más grande que morir sin Cristo. A pesar de las estadísticas, a pesar de los muertos, de las cantidades de personas que están muriendo, la tragedia más grande es morir sin Cristo. Pero si una persona muere con Cristo, tenemos la confianza, tenemos la esperanza que en aquel día el Señor la va a levantar, porque los muertos en Cristo, dice su palabra, resucitarán primero. También, hermanos, el mundo nos aleja de la alegría, porque a pesar que el mundo nos disfraza las atracciones del placer, la fama, la riqueza, el orgullo, el ego, la posición, cuando caminamos con el Señor entendemos que esas son transitoriedades, son pasajeras, efímeras. Lo que trasciende, lo que tiene valor es más allá, lo que tiene herencia en el reino de los cielos. En el mundo, hermanos, nos esclavizamos con el pecado, y en cambio con el Señor nos liberamos. Somos libres en Cristo Jesús. También, hermanos, en el pecado podemos declarar que el Señor nos santifica, nos aleja del pecado, y el precepto de Jehová, sus leyes son puras. Caminamos en la luz. El precepto de Jehová nos alumbra nuestra vista, nos alumbra por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a dar el primer paso y cuándo tenemos que dar ese primer paso. Yo estoy seguro que usted, como conocedor de la palabra, usted se ha congregado. Usted ha escuchado la palabra de Dios, y cuando estaba abierta la puerta de los templos, yo estoy seguro que usted visitaba la palabra de Dios a través de los pastores, a través de los predicadores. Pero, mis hermanos, a veces nos confundimos, creemos que ya estamos convertidos, pero lo que testifica de nuestra conversión es nuestro testimonio, lo que los demás ven en nosotros, incluso lo que nosotros vemos y no queremos aceptar. Pero a la luz de la palabra, yo le voy a ayudar a usted, me voy a ayudar a mí y a todos para que entendamos cuándo podemos tener la sabiduría y una conversión del alma. ¿Dónde encontramos algunas palabras que nos orientan y nos dan luz? Lo encontramos en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y leemos nuevamente la palabra de Dios. Hay una pregunta inicial. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, fíjese bien, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la conversión del alma que debemos anhelar. Esta es la conversión del alma que es la motivación que debe hacer que cada noche nos conectemos en las transmisiones que estamos proyectando, que estamos transmitiendo a través de la iglesia en las casas, y que cuando se abran los templos también nos podamos alimentar.
No todos aquellos que entramos por la puerta de la iglesia nos convertimos de una manera rápida. Es un proceso. Yo ejerzo la docencia y puedo declarar que no todos los estudiantes que llegan a nuestras aulas, en los institutos, en los colegios, en las universidades y escuelas, cuando termina el proceso académico, el año escolar, tienen todos el mismo nivel de aprendizaje, de conocimiento, de dominios básicos, porque todo pasa por la parte conceptual, procedimental, hasta llegar a la actitudinal. Y no todos al final tienen el mismo rendimiento. Para algunos es muy alto, para algunos aceptable, para unos insuficiente. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tenemos el compromiso de crecer, edificarnos a través de la palabra de Dios, estamos en el camino correcto. Estamos testificando del poder de Dios. Y por eso los preceptos de Jehová, que son rectos, nos alegran el corazón, porque ya no somos los mismos. Cada día que un estudiante va a sus estudios, aprovecha el tiempo, hay un cambio en él. Hay un cambio imperceptible al principio, pero que con el tiempo va en crecimiento. Lo mismo pasa con el Hijo de Dios, con el cristiano, con el creyente. A medida que nos vamos involucrando, a medida que nos nutrimos, nos alimentamos de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno y del testimonio de las buenas nuevas que podemos compartir, vemos un crecimiento genuino y una conversión del alma. Porque sabemos, mis hermanos, que el gran medio que podemos lograr para convertirnos de pecadores a hijos de Dios es la palabra, porque la fe viene por el oír, y esa palabra es la que nos va llegando al alma, llega a lo más profundo, y es lo que nos convierte, porque lo que pensamos, eso hacemos. Lo que pensamos, eso actuamos en nuestra propia voluntad. Así que, mis hermanos, no es lo mismo caminar en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, en medio de la lucha, en medio de la tristeza, el dolor que nos embarga cuando perdemos a un ser querido, que tener la certeza que vamos en el camino correcto y hay promesas eternas para nosotros y para los que han partido antes de nosotros. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios consuela nuestros temores internos, las luchas del alma, las batallas del corazón, las batallas que tenemos adentro, las situaciones adversas. Pero, mis hermanos, tenemos que cultivar el alma para que agrademos a Dios internamente y externamente. Para finalizar, voy a compartir lo que la palabra de Dios nos resalta y nos declara y nos da la confianza que podemos seguir avanzando. Y es el Salmo 23. Si usted me acompaña al Salmo 23, vamos a compartir esta promesa que Dios ha dejado para sus hijos. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Posiblemente, mis hermanos, en este momento hay escasez, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo, porque Él es nuestro proveedor. También sigue diciendo la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay momentos que tenemos que caminar, hay momentos que descansamos, pero sigue diciendo la palabra del Señor: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Hermanos, tenemos promesas grandes para aquellos que hemos declarado que Jehová es mi pastor. Aquellos que hemos convertido el alma, tenemos necesidad de seguir creciendo y le seguimos como el buen pastor. Dice aquí en el versículo 3, confortará mi alma. Mire qué importante esta palabra, confortará. Confortar, mis hermanos, es dar fuerza, dar ánimo. Y se le da ánimo, da fuerzas a una persona que está desanimada, a una persona que está débil. Pero, mis hermanos, también dice aquí que confortar es consolar en la adversidad y en la desgracia. Así que, mis hermanos, si usted desea convertir su alma, sigamos adelante, sigamos buscando del Señor, sigamos ayunando, sigamos orando, sigamos leyendo en su palabra. Y Dios, hermanos, en su misericordia, en su poder, en su amor, y para dar fe, mis hermanos, de su testimonio, nos abraza, nos recoge y nos da una segunda
una tercera oportunidad para aquellos que en un momento hemos conocido del Señor y en un momento nos hemos alejado. Recordemos, número 1, la palabra de Dios es perfecta y convierte el alma. Número 2, los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Y número 3, si convertimos el alma, buscamos del Señor todos los días, porque esta no es una tarea de un día, no es una tarea de una temporada, de una cuarentena, es una búsqueda diaria, es una búsqueda momento a momento, buscando del Señor, apartarnos del pecado, resistir en el día malo, para que nos podamos preparar para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese camino estamos. Y yo en esta noche quiero invitar a los amigos y a las amigas que a lo mejor todavía deambulan en el mundo sin esperanza, con tristeza porque han perdido un ser querido. A lo mejor ese ser querido ya era hijo de Dios. A lo mejor esa madre, ese padre que hemos perdido, él sí conoció del Señor. Nosotros tuvimos como grupo familiar la pérdida de una hermana Juanita Pineda, que era una sierva, una hija de Dios. Y su petición más importante era la conversión de sus hijos. Así como esa familia, así como esa hermana que oraba por la conversión de sus seres queridos, hay muchas personas que han partido siendo hijos de Dios y su petición fue esa. Así que yo le invito, hermano, hermana, amigo y amiga, pongámonos a cuentas con el Señor. Acerquémonos, seamos amigos del Señor. Eso nos dará la oportunidad de tener una conversión del alma. Nos alegrará el corazón porque habrá esperanza que aquellos seres queridos, amados, que hoy no los tenemos a nuestro lado, un día los volveremos a encontrar. Porque dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique. Él lo aparta del pecado. Y dice aquí la palabra, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos preparamos. Nuestros días aquí en la tierra son temporales. Con pandemia o sin pandemia, nuestra vida está determinada por el tiempo perfecto de Dios. Pero hay una promesa, que después que partamos hacia la morada celestial, hay promesa de vida eterna para aquellos que creemos y confesamos a Cristo mientras tenemos vida. Así que, amigo, amiga, ese es el momento para que buscando del Señor reconozca, haga un examen interno, se arrepienta, busque del Señor, confiéselo como Señor y Salvador, y un día podemos disfrutar de aquellas promesas de vida eterna en su tiempo y en su voluntad perfecta. Hermanos y hermanas, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que consuele a esas familias que han perdido sus seres queridos, pero recordemos que hay promesas eternas, porque la palabra de Dios dice, tampoco quiero que ignoréis acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Si el Señor nos recoge y nos lleva, mis hermanos, gloria a Dios. Si nos permite seguir unos días más en el camino de la vida, pues gloria a Dios, porque mientras hay vida, hay esperanza. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, no desfallezcamos, sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros, tengamos paciencia, no nos arrebatemos, no nos precipitemos, esperemos las indicaciones gubernamentales, esperemos las indicaciones de nuestras autoridades eclesiásticas, ministeriales, porque el sometimiento, la obediencia y la lealtad tiene una bendición de lo alto, tiene una bendición de Dios. Así que, mis hermanos, a confiar y seguir esperando en el Señor. Que el Señor nos bendiga. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial,
Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar